Hiperculeado, qué weá. Buena, oye, Chucha. bienvenidos nuevamente al podcast que nadie nos pidió. Y, oye, quisiera agradecer nuevamente las visitas que hemos tenido acá en los capítulos anteriores. Se pasaron, cabros, de verdad, weón. Estamos muy agradecidos de corazón. Todos los comentarios que nos han enviado, weón. Todo el amor que hemos recibido. Así que nada, pues les mando un fuerte y caluroso abrazo a todos nuestros visitantes. Y bueno, hoy tampoco tenemos un capítulo especial, pero donde tengamos invitados ni nada, pero vamos a estar hablando de nuestros gustos musicales, chiquillos. Así que sin nada más que comentar, vamos ahí a estar saludando a nuestro gran Nómade. ¿Cómo está, compadre? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Sí, pues igual como dice el Keeper, acá súper bien. Agradecer, weón. Bueno, nosotros estamos, yo creo, bien sorprendidos de la cantidad de gente que ha estado viendo el podcast, así que estamos felices. Y no, acá estamos súper bien esperando grabar. Igual comentarles que acá los tres hemos tenido ahí semanas bien intensas de pega, nosotros en la interacción que tenemos semanalmente nos ha costado mucho conversar, ¿ya? Porque hay harta pega y también, bueno, acá el norte ha sido un poquito, el norte de Chile donde estoy transmitiendo está un poquito asolado por el mal tiempo, así que ha estado muy inusual, muy brava la cosa, pero hoy día estamos para hablar de uno de los temas, de mis temas favoritos, una de las cosas más importantes de mi vida, que es la música. Así que hoy día vamos a entretenernos hartos con los gustos musicales y hartas cosas referentes a una de las cosas que más nos gusta a los tres. Sí, pues. Eso. Oye, y también, bueno, vamos a estar acá con el profe, el único profe que pone décimas por alumno, que le comenta acá en los comentarios. El profe taquero, el taqueador. ¿Cómo está, querido amigo? El taqueador. Todo bien, gracias. Disculpen por si se escuchó el garabato al principio del programa. Pero no, súper bien acá con los chiquillos. Efectivamente han sido semanas re intensas en la vida, en el trabajo, en todo. Pero aquí estamos. Y como dijo el Nómade, creo que es un tema interesante de tratar los tres, porque creo que tenemos gustos igual distintos, o al menos yo tengo algunos gustos más poperos quizás, un poquito. Está bien. Va a ser interesante hablar de eso, pero yo creo que compartimos algo, y es el gusto por la música, más allá de un simple, no sé, como de algo cotidiano. Yo creo que es un hobby incluso en algunos momentos de la vida, entonces va a ser bonito hablar también de eso que sentimos por la música. Y nada, bueno, y antes de seguir, les prometí algo a Martín y a Renato del cuarto C. Les prometí un saludo específico para ellos, empezando el programa, para que no tengan que esperar hasta el final. Así que ahí está, les mando un abrazo, un besito, y no crean que les voy a dar muchas décimas por apoyar esto. Mira. Todo conversando. Saluditos, chiquillos, buena onda. No, buenísimo. Gracias ahí a los alumnos del profe acá que nos pasan a saludar y a mirar. Oye, como mencionamos acá al principio, vamos a estar hablando y conversando de nuestros gustos musicales. Pues, es un tema, bueno, que siempre hemos querido tocar en Tierra de Nadie, en nuestro podcast anterior. De repente conversábamos sobre esto, pero más que nada como para hacerle reviews o comentar sobre, no sé, pues, un disco X o de X concierto, ¿cachai? Pero en cuanto a experiencias, a gustos musicales, como que nunca lo tocamos muy a fondo. Así que ahora es como el capítulo para hacer esto. Así que esto, pues vamos a ahí estar hablando de nuestra génesis musical, pues chiquillos. Y me gustaría saber, más que nada, cuál fue su primer acercamiento musical cuando eran chicos. Bueno, ¿qué escuchaban? Partamos por el taquero. Mira, tengo que decir esto para que se entienda bien mi historia, pero yo soy el hermano menor de 4. Entonces me llevo por harto igual por mi hermano. Entonces parte de mis gustos musicales estuvieron influenciados por mis hermanos mayores, porque yo los veía, o sea, los veía escuchando ciertas cosas, se compraban cassette en esa época, yo los veía, me llamaban la atención. Entonces por ahí ellos me ayudaron a conocer géneros como el metal, a cachar que el metal no me gustaba tanto, pero sí otro tipo de rock, por ejemplo. Entonces, una puerta de entrada como a la música fueron mis hermanos mayores, pero yo creo que ya como a los 10 años
empecé como a buscar ya un poco más de música mía, ¿cachai? Que tenía que ver conmigo. Antes de los 10 años, puta, no sé, weón, yo escuchaba weá. ¿Se acuerdan que salió un álbum así como de música de Dragon Ball, de los Caballeros del Zodiaco y Oh, weá así? sí, weón. Yo cuando era chico pedí esos álbumes, pues, weón, y Ya. escuchaba esa shit de música que era terrible mala. Y escuchaba weás que se escuchaban en el momento, como por ejemplo Backstreet Boys. En la familia Echeverría, los Backstreet Boys, si alguno de mis primos o familiares está escuchando esta weá, en la familia Echeverría los Backstreet Boys pegaron terrible fuerte, hermano. Como que Backstreet Boys, toda la familia cachaba, los primos cachaban la weá, todos lo escuchaban, así cuando Que fue un vinieron al festival. fenómeno grande en los Fue 2000, un po, weón. fenómeno brutal, po, weón. Y cuando vinieron a Viña ese año fue una locura. Y toda la ¿Sabéis weá. lo que pasó? Mm. Que acá en Chile pegaron desde que salieron y vinieron a Sí. Viña cuando recién Sí. aparecieron. Eso Del fue el tema. 97, weón, creo. Sí. Claro. Entonces, yo escuchaba esa weá, escuchaba bandas pops también de la época de los Backstreet Boys, las Spice Girls o Ujú. NSYNC, Five, todas esas weas que empezaron a aparecer. Harta boy band. Pero ya de a poco empecé a definir más mi gusto musical y lo primero, digamos, que yo como que definí mío fueron dos géneros. Ya, a ver. El grunge, cuando ya estaba como en los 12 años, ¿cachai? Como entrando en la adolescencia, cuando era preadolescente, empecé a escuchar harto grunge. Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, por mi hermano, obviamente. Saludo al Pancho. Y por otro lado, el J-Rock, weón. Empecé a escuchar L'Arc-en-Ciel porque veía mucho anime, weón. Veía mucha animación japonesa. Empecé a escuchar L'Arc-en-Ciel, bandas visual igual, así como Malice Miser, weón, weón. sí. Muy Sí, bueno. weón. Claro, como todas esas bandas de la época y de ahí en adelante, como toda mi adolescencia, iba descubriendo bandas que salían en openings de anime, como Asian Kung Fu Que Generation, esa era la ¿cachai? entrada a. Sí, pues. Sí, po, eran entradas como a conocer bandas. Entonces, digamos que esos fueron mis primeros géneros musicales en donde yo me encerré y me centré harto en conocer y disfrutar, identificarme con las weas. El J-Rock y el grunge, caleta. Buena, igual, weón. Sí, buenos géneros igual. Buenos pues, bueno, géneros, hasta el día de hoy. Sí. Oye, y el Nómade, ¿cuál fue tu experiencia, compadre? Bueno, acá hay un tema generacional, pero nosotros, o bueno, yo con el keeper que tenemos como la misma edad, pasaba que cuando yo era chico, bueno, y también un poco lo que dice el taquero, pues, que estaba mi hermana mayor, y cuando yo era chico habían programas en la tele de videos musicales, ¿cachai? Daban Sábado Taquilla, que era como lo que era más weón. cercano Se escucha tan viejo, weón. sí, pues, era Sí. lo más cercano a mi edad, o yo era muy chico. Y en esos tiempos mi hermana veía mucho eso y aparte ella grababa en un VHS varios videos. Dale, Entonces dale. yo después de, como eso lo daban solamente el sábado, yo después de curioso, bueno, y aburrido, y ahí no habían así cero entretenciones, y yo constantemente ponía estos VHS y ahí había mucha música pop del momento. Pues. De hecho, así como para hacer un ejemplo, no sé, pues estoy hablando del tiempo que estaba el disco Innuendo de Queen, que así a mí me marcó mucho esa canción, ese disco. Y de repente, no sé, pues estaban vigentes discos de YouTube, como el Suropa, ¿cachai? Discos muy potentes, muy heavy, muy influyentes en la música para siempre. Claro. Y también sonaban cosas como Guns N' Roses, ¿cachai? Y también bandas así como igual habían voice band, como dice el taquero, como los New Kids on the Block, que a todos así les gustaban, era como bien pop. New Kids. Pero también... Step by step. Exactamente. A mí me gustaba mucho los New Kids on the Block. Sí. Uno andaba bailando, weón, así, toda la wea, así, cuático. En los colegios se bailaba eso, habían grupos, se hacían grupos po. para bailar esa wea. Sí. Claro. Y también en ese tiempo estaba como de moda o apareció como todo este fenómeno de la música techno. Entonces estaba como Technotronic y todo eso. Technotronic. Y en los colegios también se hacían grupos en los actos donde la gente bailaba esa weá porque era lo que estaba de moda. O te hacían la Pero habían revista de hartos educación fenómenos. física con eso, pues, weón. Sí, weón, había muchos fenómenos musicales que eran de la época, pero mi primer acercamiento fue los videos, pero a mí obviamente yo creo que uno se da cuenta que desde chico te llama la atención la música. Pues, o sea, yo de repente muy chico tenía cumpleaños y no siempre te celebraban los cumpleaños y de repente, claro, tú salís con los amigos a jugar a la pelota y toda esa weá. Pero yo tenía una weá de estar pendiente de... y aparte que como mi papá no vivía conmigo, me acuerdo que él en su casa tenía muchos cassettes. Y yo cuando iba a verlo,
como tenía de repente cassette de AC/DC, de Pink Floyd, de muchas weas, yo como me gustaba la música, yo iba y sin que él se diera cuenta le sacaba cassette. Y me lo llevaba al bolsillo, Mira, me lo llevaba a la casa, no, pues yo después se los devolvía, pues weón. Pero yo lo escuchaba, me gustaba mucho, como que escuchar música, ¿cachai? Entonces, de repente yo tenía esos cassettes en la casa y yo de repente andaba preocupado en el cumpleaños en el equipo de poner música. Entonces, como que más que estar preocupado de jugar, yo me preocupaba de que hubiera música como ambiente, weón, siendo muy chico. Entonces, ahí tú te das cuenta, en ese momento no te das cuenta. Pero ahí tú cachai que tenía una afinidad con la música súper grande, pues, weón, ¿cachai? Entonces, como que me marcó mucho esa época de como de todos esos artistas. Pero acá en Chile, claro, pues como teníamos la televisión era como bien bizarro porque, claro, estaban el tema de los New Kids on the Block. De hecho, no sé por qué mierda se me vino a la mente que de repente habían fenómenos así como sociales, musicales, como chucha, weón. Y todo el mundo escuchaba eso. Y todo escuchaba eso, pues, weón, ¿cachai? Entonces, pero era como parte del medio y eso como lo que cuenta el taquero de los Backstreet Boys, pues, o sea, me acuerdo que cuando ellos vinieron... Fue como un fenómeno así, estaba la cagada, ¿cachai? Sí, pero pues, era un poco los acercamientos que nosotros teníamos a la música y así yo partí oyendo música. Bueno, el resto de quizás las bandas preferidas las voy a mencionar más adelante cuando hablemos de otro tema, pero así yo conocí la música y así me fui acercando y hasta el día de hoy estoy como súper metido en eso. Oye, pero antes de pasar al Keeper, hay que decirle a la gente más joven que está escuchando esto que en los años 80, 90 no teníamos acceso libremente a los videos musicales de las canciones que tú escuchabas en la radio, o si tenías la fortuna de tener un cassette o ya en los 90 un CD. No era tan fácil acceder a los videos musicales, entonces como mencionó el Nómade, habían instancias, a veces habían programas o ya más adelante habían canales que se dedicaban como a mostrar videos musicales y tú tenías que sintonizarlo, de repente sentarte un rato y ver música, escuchar música. Y ahí está la Rock and Pop, por ejemplo, y la famosa MTV, cuando MTV era un canal de música todavía a inicios de los 90, ¿cachai? Claro. Y bueno, después salió Vía X y mucha competencia aquí en Latinoamérica y en Chile, pero era bacán igual sintonizar un canal de música para ver videos musicales específicamente. Esa weá la encontraba muy la raja. Y creo que ahora se ha perdido un poco esa weá, weón. Ya no hay mucho de eso, weón. Antes No la hay gente como se quedaba mucha pegada poesía, todo el día mucho mirando videos, weón, y así mismo descubría y banda, weón, y música Sí, nueva, po. weón. Sí, bueno, Claro. es que ustedes saben que igual YouTube mató eso, o sea, generó que como tú puedes acceder a cualquier cosa, no fue necesario que el canal que esté como dando vuelta. Es que al final porque, el bueno, internet mató todo eso, po. de hecho, en TV, si bien tiene las señales aún en el cable, Sí, po. en diferentes plataformas donde el otro día yo estuve mirando, pues hay una MTV Sí, pero Hits. ya no es lo que era, pues, weón. No sé, pero mira, yo el otro día estuve mirando la MTV Hit de los 80, 90, porque hay diferentes canales. Sí, po. Sí. Claro, ¿y cuál es el problema, como dice el taquero, que cuando tú veis las otras que son como, no sé, pues el MTV West o el MTV Hits, que tú empezás a mirar y al final se mezcla mucho con lo misceláneo, que son esos programas que salieron después? Que de hecho yo creo que muchos fuimos bien disidentes porque no tocaban música, pues bueno, o sea, era como puro reality, puros programas. ¿Sabes qué, weón? ¿cachai? MTV después se fue por otros lados también, pues, como empezó a producir más tipo reality, ¿cachai? Sí, pues. Y como que al final todo eso Igual que tenía había antes weas no... buenas, pero no todo. Sí, pero... Es que eso fue lo que lo mantuvo en realidad vigente. Bueno, pues, weón. el mismo Jackass, programa Sí, de compadre que hacían estupideces, lo financiaba en TV también, pues. Sí, po. Porque, no sé, pues, lo que pasa es que la gracia, claro, que él tenía MTV en su momento era que si bien nosotros veíamos videos, bueno, y tocaban música, la música pop, que se veía en Sudamérica, porque MTV en Estados Unidos era otro cuento, tocaban otra música, que nosotros la cachábamos. Después cuando veíamos los premios MTV, y serían grupos como Boyz II Men y tú, ¿qué es lo que es esa weá? Pero en Estados Unidos... Aguante Boyz II Men. Sí, pues, pero en Estados Unidos esa weá era un fenómeno, pues weón, era una weá así, la rompía. Pero nosotros no teníamos idea, weón, qué es lo que era eso. ¿Cachai? Entonces como que era muy diferente porque, claro, después entendíamos que la señal, no sé, pues de Sudamérica mostraba otras cosas, ¿cachai? Y la programación era otra. Y de a poquito, acuérdate que después fue entrando así como Beavis and Butthead y después fueron de a poco Iron Flags y fueron diferentes programas como metiéndose de a poco hasta que ya la cuestión prácticamente no transmitía música, no era un horario específico, no sé, pues a las 8 de la noche hasta las 10. Era. Claro. Sí,
Y todo el resto del día, puros programas misceláneos. Oye, y antes de que, claro, que comenta ahí el Keeper, es que igual el tema del acercamiento de la música, claro, está el tema de la niñez que nos pasó a nosotros, pero tú sabes que también va por épocas, pues, o sea, de hecho, claro, el MTV es parte de las épocas que vivimos, porque yo tengo este tema de la tele, después está en TV, ¿cachai? Porque MTV igual tiene un programa metalero, que era el Headbangers, que uno lo veía, lo daban en la noche. Sí, pues ahí. Y después, acá en Chile, se dieron diferentes fenómenos musicales, ya sea de pop o de rock o de metal, que todos fuimos siguiendo con el paso de los años. Entonces, bueno, pero lo vamos a mencionar después porque ahí también se van dando otros acomodos y cosas que uno igual se fue influenciando con el paso de los años. Sí, pues lógico. Eran bien ¿Y tú, conocidos. Keeper? Eran bien conocidos ¿Viste, esos Keeper, programas. cómo comenzó? Uf, puta, yo no me acuerdo muy bien cuando empecé a escuchar música, weón. O sea, Puta, igual la era verdad. muy pequeño, ¿cachai? No sé, pues, no te puedo decir una edad fija, ¿cachai? Pero me acuerdo de haber tenido unos 5 o 6 años, por ahí, ¿cachai? Más que nada empecé con el tema de la música clásica, que no sé, mi papá escuchaba cuando chico harto Richard Clayderman, que era un pianista, no sé si lo ubicas. Pianista, claro. Sí, y puta, ponía sus cassettes varias veces en el día, pues, bueno, y ahí yo me quedé escuchando. Eso eran como los primeros acercamientos. Después, obviamente, también he escuchado otras cosas, no sé, Frank Sinatra, Neil Diamond, como harto de esa onda. Sí, igual uno, si lo piensa de una manera, es como música así como súper sana, entre comillas, ¿cachai? Ya además de grande, bueno, con todo este tema de la música clásica, a mí me quedó gustando, la verdad, weón. Yo, de hecho, me acuerdo que yo sintonizaba la radio Beethoven. No sé si lo ubicas. Clásica, Sí, sí, pues claro. yo tenía una radio chiquitita y yo cuando me iba a ir a dormir, sintonizaba radio Beethoven y me quedaba así relajado escuchando música, weón, hasta que me quedaba dormido, weón, así. Me quedaba dormido escuchando música clásica, weón, así de ñoño, weón. Sí, y ya además de grande, ya con todo este tema en la radio, como comentaban ustedes los chiquillos, bueno, empezaron a escuchar otro tipo de fenómenos como fue, no sé, en los 90 los fabulosos Cadillac, cuando fue bien famoso el tema de Matador, ¿cachai? Technotronic, Locomía, Pablito Ruiz, que fueron como bien fenómenos bien fuertes acá en Latinoamérica, pues, weón. Carlito Ruiz fue un fenómeno súper grande, Sí, weón. y aunque suene chistoso, weón, se escuchaba caleta, weón. O sea, Locomía también fue bien famoso, estuvo en el Festival de Viña, Sí. weón, y después toda la gente que le andaba con estos abanicos, weón, haciendo sus coreografías, pues, weón. Sí, bueno. Y nada, Y en pues la tele igual, se hacían concursos de eso, pues, weón. sí, pues. Y Sí. mucha gente ocupaba esta música, Technotronic, Locomía, todo eso como para hacer las revistas de gimnasia también en los colegios, en las actividades. Y nada, pues yo después, como esto de sexto, séptimo básico, yo creo, sí. Ahí ya tuve mi primer acercamiento como al metal, ¿cachai? Ya tenía un compañero que él escuchaba de partida puro, no sé, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses, o sea, Poison. Y escuchaba con él en el recreo, weá, pues yo decía, ¿qué esta mierda, bueno, ¿cachai? No, me llamaba harto la atención porque uno que estaba acostumbrado a escuchar como música más tranquila, entre comillas, te ponía como un tarro, weón, de estridencia en guitarra, batería, weón, y ¿qué esta weá, weón? Era mucho más ruidoso. Era súper ruidoso y casi hasta te llegaba a dar miedo, pues, weón. Así, porque de repente, no sé, pues te mostraba las covers. Ponte tú, no sé, pues usted ubican el The Number of the Beast, pues, de Iron Maiden. Sí. Donde sale Eddie atrás manejando al diablo y toda la weón. Entonces era como, oh, weón, y en esa época, puta, el tema del satanismo, weón, era como, oh, y Sí, pues que ahí tienes dos factores, porque el que ya como que tu mente y el paladar musical todavía no está preparado para escuchar estaba eso. preparado, Te pues, bueno. Sí, te como te cuesta, digo, pues, yo weón. venía como, no sé, pues, de escuchar puras cosas como de música clásica o de pianista, no sé, pues, X, a una música como mucho más rápida, con voces mucho más estridentes, y fue como, ¡pah! Me voló la mente. Bueno, igual me costó entrar como en ese mundito, pero esos fueron como mis primeros acercamientos, weón. Oye, Y a propósito de Iron Maiden, ¿Mm? saludo a mi hermano Jorge, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, el sábado. Y Saludos mi ahí a Jorge. hermano
Jorge, que es el mayor de todos, Saludos, Jorge. tenía todos los cassettes de Maiden, weón. Todos. Y yo, chico, Una persona de bien. Que, veía, cultura. weón, las portadas son brutales, pues, weón. Sí, no, Me imagino que a artista Jorge le hiciste un buen regalo de cumpleaños, taquero. Una persona de bien. se disfrazó de Eddie. No, weón. No Oye. lo podía ir a ver porque no estaba aquí en Santiago la semana pasada, pero voy a ir mañana. Así que ahí. Oye, a todo esto. Los cassettes los tienen hasta el día de hoy. Ah, sí. Oye, pero Son un joyitas esas que la paréntesis, guardan. hablando de Maiden, un poco de la música, con lo que dijo el Keeper, que es bien importante. ¿Mm? Lo que pasa es que acá en Chile, igual, pues cuando nosotros éramos chicos, como estaba todo este tema de la Iglesia Católica que prohibía a las bandas entrar a Chile y fuera del fenómeno Bueno, de ¿qué pasó, Maiden. weón? Sí, no, pero fuera de eso, porque eso es como mega conocido. Sí, pues. No sé, pues cuando éramos chicos, Informe Especial, me acuerdo que una vez dio un especial Sí, de la música satánica, weón. sí. Y Es que como te digo, en esa mostraba época todo casi. y descifraba y hacía como toda una introspección, incluso, no sé, pues de lo que significaba la sigla KISS, ¿cachai? Así como que la Antes desglosaba. era así como decían, A Killer Satanic Service, una wea así. Claro, una wea Weón, así. Nunca fue, po, weón. Y mostraban AC/DC, videos así weón, y nunca asociaban fue, po, todo así como al satanismo. Sí, po. Y más encima esa weá la daban como a las 11 de la noche. Entonces yo me acuerdo que vi eso. Pura Tenía como mierda. 7 años, 6 años, weón. Y daba miedo, pues entonces el medio te impregnaba como que escuchar eso y te generaba todo un prejuicio. Bueno, de ahí hay otra sección en la del programa que vamos a hablar un poco de eso, Ujú. pero te generaba eso. Entonces, claro, tú tenías como un rechazo y un prejuicio también a escuchar eso, como que era malo, weón. Y de hecho, los mismos padres también, yo tenía compañeros que, como tenían ciertas religiones, onda simplemente los papás les botaban la música, pues, weón. Y De hecho, no, sí, solo, no no, solo la no. música, weón. Sí, Weón. A mí me pasó y creo que lo comenté en un podcast pasado que no sé, Sí, cuánto tú que sí. estabas contando el álbum de Robotech y me rompieron los póster, weón, porque por el tema, bueno, ahí estaban los Centraed y los Invid, weón, y como eran weas raras, Sí. satánico, weón, así, Es que listo. usted tenía No, era problemas de satánico, pegar la pieza conmigo. Pokémon después fue satánico en su momento, ¿cachai? Oye, saludo a mi mamá, weón, que le decía a mi Sí, hermano que era saludo a todas las satánico. mamás, weón. Saludo a mi mamá que le decía a mi hermano que era satánico por Iron Maiden, weón. Si usted está escuchando esto y no conoce las portadas de los álbumes de Maiden, búsquelas ahora en Google. Son tremendas portadas. Buenísimas. Sí, no, y si están escuchando esto y tienen experiencias también similares a las de nosotros, también escriban la caja de comentarios porque las vamos a leer, weón. Oye, sí, y opinen. saber sus experiencias también. Pero ojo, porque acuérdense que acá en Sudamérica hasta la CLG fue satánico en su momento, weón. Así que Sí, ojo, pues, Dice el ACRG. Shakira y el ACLG fueron satánicos acá en Sudamérica. Todas las weón. weas eran satánicas todo, para los weón. conservadores, weón. Había podcasts de hace miles de años cuando no existían los podcasts. Yo me metí así, como que había unos sitios, unos blogs, weón. Y habían, weón, segmentos completos que analizaban las canciones de Shakira, Bueno, weón. de la CLG, weón. Sin mal, ya, pero bueno. Y es un paréntesis. acuérdate de Chucha, po, weón, que ponían un También. tema al revés y decían el diablo es Sí. maravilloso y no sé qué. El diablo otra weá. magnífico, weón. Magnífico. Sí, yo lo escuché. Ah, ya, y decía el diablo magnífico. ¿Tú creíste en eso? Sí, po. Ahí, ya, mira. Chucha satánica, Sí, po. weón. Oye, espérate que ojo que el taquero se está quedando pegado ahí la cámara. No sé si está. Oh, ¿en Se serio? nos está pegando, Oh, se nos está. se nos está yendo el profe. No sé si soy yo o el profe, weón. Sí, el profe está con la pared. Sí. Oye. ¿Pero me escuchan bien? Sí, te No es que estaba medio pegado. No, pero el tema ese del cassette de Chucha, sí, pues si tú lo dabas vueltas, de hecho salió en todos lados y yo lo escuché cuando chico. Ya, o sea, Sí, tú lo dabas, lo girabas. o sea, efectivamente era satánica. Y es Chucha, sí, pues. Chucha te tiene que ir al infierno, weón. Oye, chiquillos, Tal cual. ahora para seguir avanzando, bueno, mirando para atrás, o sea, no la mira el ciclista, no va de buen para que no te emociones. En retrospectiva me refiero. Necesito saber, weón. Takeru, amigo mío, ¿crees que la música ha sido parte importante tuya? Sí, ¿Mm? creo que ha sido muy importante en mi vida, ha acompañado etapas diferentes en mi vida. Yo creo que principalmente la adolescencia fue una etapa compleja para mí, quizá para muchos, y de hecho es la etapa en donde muchos entran a la música igual, po, ¿cachai? En donde tratan como de identificarse con algo, y creo que desde ahí en adelante nunca más me abandonó la música. He pasado por distintos géneros musicales, pero siempre he estado ahí.
es un gusto, pero también es una forma de vivir también la vida, como de todos los días necesitar un poquito de eso, de música, porque he conocido gente con el tiempo que me dice que no escucha música o que no habitúa a la música, como que Es un fenómeno no bien es, interesante, igual, ¿eh? es como También un conozco accesorio gente que que no dicen. escucha música. Sí, po, es heavy porque me dicen, no, es como, no sé, es como ir al cine, como que escucho música una vez al mes, ¿cachai? Claro. Y es brígido porque yo no podría estar así, pues, ¿cachai? Yo No, tampoco. necesito escuchar música constantemente. Y incluso antes de la adolescencia, cuando era más chico, ¿Mm? no tenía acceso a hartos cassettes y CDs de mis hermanos mayores, yo me juntaba con mis amigos en ese entonces, y por ejemplo, pescábamos un cassette de los tres, o como mencionó el Noma, de un cassette o un CD de Boyz II Men que tenía mi hermano, el Evolución, que fue Ah, ya. el único CD que sacaron ellos en español completamente. Mm. O el Invisible de La Ley cuando recién salió, o el Peces de Lucibel. Lucibel. Igual nos sentábamos así uno al lado del otro, poníamos el cassette, sacábamos el librillo y nos poníamos como a cantar todas las canciones. Ese era el Es que panorama, aguantábamos. ese era magia, weón. Bueno, estábamos una hora así como escuchando el tema y cantando como para aprendernos las letras. Y nos juntábamos a hacer eso con mis amigos, ¿cachai? Entonces tengo recuerdos muy bonitos, weón. Tengo recuerdos muy bonitos escuchando cassette y ¿Mm? todo, y CDs y aprendiéndome los temas, ¿cachai? Ya. Eh, entonces no, yo creo que sin música no estaría acá. Así de corta, weón. Me ha ayudado caleta Sí, a bacán. canalizar emociones, no sé, a acompañar momentos bacanes, a recordar momentos bacanes igual, como, no sé, bueno, creo que es muy, muy, muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Chi. ¿Cómo se llama? Takeru, weón, porque, bueno, a mí igual la música podría decirse que ha sido parte importante porque desde que tengo memoria, igual que tú, me ha acompañado como día a día. Yo no puedo estar un día sin escuchar música, por ejemplo, weón. Yo por eso igual me sorprende no sé, por la gente, y yo sé que existe, weón, que no Sí, escuchan música, ¿cachai? sí, Y es importante porque cuando, no sé, pues, por lo menos yo, cuando estoy contento, triste, no sé, pues, pasando por un mal momento, uno se refugia en la música, pues, weón, ¿cachai? Uno escucha música de acuerdo a su estado de ánimo. No sé, pues, ponte tú, por ejemplo, puedo estar, no sé, triste, me pongo a escuchar Radiohead. Como que ese tipo de música te va acompañando y como es un poco también depresiva, como que se sintoniza como contigo y al final causa como una afinidad y no sé cómo explicarlo, bueno. y a veces te ayuda a canalizar más fácil lo que tú sientes, Eso es, o a weón. botar, ¿cachai? Eso es, weón. Y así que, nada, pues, bueno. Y como te digo, cuando uno, no sé, pues en la adolescencia, típico que de repente pasan cosas, que uno está más triste, deprimido, llega al colegio, te pasa X cosas, no sé. Uno se llegaba a encerrar en la pieza, weón. ¿Y qué es lo primero que hacía? Te ponías ahí tus cassettes o tu CD ya, y te ponías ahí audífono, te ponías ahí tu parlante en tu microcomponente, bueno, y te ponías ahí a escuchar música. Y de hecho, en Entonces, esos momentos que decís tú como de soledad adolescente, que es muy, puta, aprendí inglés porque trataba de entender las canciones, la letra de las canciones, y muchas weón, bandas que todo el escuchaba eran rato. en inglés. Entonces, me ayudó para eso, igual que los videojuegos, Sí. y también me ayudó como a, de repente las letras de las canciones, weón, aunque suene como ñoño, te dicen frases, weón, y Ujú. te quedan frases de las canciones, y en momentos muy sensibles de la adolescencia o incluso de la adultez, quedan ahí, pues, weón. Hay Sí, frases po. o melodías que te quedan ahí, ¿cachai? Que te Y hacen es un que sentido. fuera yo creo que de la letra, yo creo que la música ahí es la que manda, po, weón. Es Sí, po. la que te Sí, influencia. igual, claro, es, bueno, 50-50, o sea, ahora sí cachai un poco inglés, antes, ahora entiendes lo que te dicen, de repente antes como que tú habláis cualquier weá nomás y tratáis de llevar la canción, ¿cachai? Pero sí, Sí, pues po. es un buen punto ese que tú tocáis porque mucha gente yo creo que aprendió inglés porque antes estar en curso no existía YouTube, no existía internet, porque estamos hablando de antes, en los años 90, 80, 2000, ¿cachai? Tú veías todos los CD o los cassettes traían un cancionero. Entonces tú te ponías a leer lo que decían las letras y bueno, antes siempre en las casas había un diccionario inglés-español, ¿cachai? Te ponías a traducir y
puta, después iba asociando cosas y ahí vaya aprendiendo de a poco. Lo mismo con los videojuegos, cuando uno de repente jugaba RPGs, pues bueno. Sobre todo Pero RPG. sí, pues. Entonces, La claro, pronunciación, fue muy. bueno, Eso, la pronunciación de eso las también. palabras. Claro. Sí, es que al final la música es como la poesía, pues si te Mm. gusta, o sea, porque hay tantos géneros, es como tú escuchabas música clásica, pues, o sea, si te llega, es como una cosa así instantánea, pues, que te Sí, pega pues, así, weón, y a algunas personas les llega, a otras no, ¿cachai? claro. Algunas personas quizás no quiero decir que la entienden, Ujú. pero así como dice en este caso el Javi, weón, hay gente que increíblemente te dice que no, yo no escucho música, a mí no me gusta escuchar música, y como que no es Sí, parte de su vida, sí. ¿cachai? Pero, por ejemplo, a nivel de importancia, para mí, Sí, por ejemplo, Sí, porque. naturalmente, para mí la música es excesivamente relevante, más que cualquier cosa, que cualquier pasatiempo, cualquier hobby, cualquier cosa. Pues, o sea, yo, por ejemplo, cada vez que voy a comprar a un supermercado ando con audífonos, siempre, mm, siempre, 100%. mm, Yo viajo toda la semana, la música es esencial, incluso yo duermo con música, o sea, duermo horas, ¿cachai? En un viaje. En la pega escucho música, en la oficina soy el que pone la música en la oficina, pero obviamente respetando los gustos de los demás, Ujú. pongo diferentes cosas. Y siempre he sido así, porque ¿cachai? Como que para mí incluso es muy importante, a veces en una celebración o en cualquier cosa, poner música, que haya música. Y de hecho encuentro muy penca cuando de repente tú estás con grupos de personas, sobre todo más adultas, y está ahí en un momento de repente de celebración, pues y te hacen bajarle a la música, cosas así como que yo creo que la música llena mucho los espacios Cuando te dicen bájale tu weá fome. y llena como el corazón, igual yo creo, pues, o sea, yo creo que es algo súper relevante y para mí por lo menos para cocinar, para limpiar, para todo, weón, tiene que haber música, o sea, yo no para mí la vida no se concibe sin eso. Oye, y No, como hablamos con el taquero hace un rato, te dejáis llevar así como por tu estado de ánimos, de acuerdo, no sé, pues estáis contentos, te pones a escuchar un tipo de música, o un estilo de música. Si estáis enojados, otro tipo de música. O te sí, da o lo sea, mismo y escucháis de todo igual. sí, es que yo no comparto sí el concepto de depresivo, que digan que Radiohead es depresivo, y no lo comparto. Pero sí, yo creo que, claro, pues la música es más, música que es más piola, porque así, igual de repente a mí me gusta escuchar hasta Chopin, pues, weón, weón, así, ¿cachai? O sea, y mm, depende mucho de cómo tú estés en la pega, en tu estado de ánimo, de repente quería escuchar música de Radiohead o de cualquier estilo parecido, ya hay veces que nosotros que escuchamos metal, weón, queremos escuchar weá mucho más estridente, más intensa, weón, así. Mm. Depende mucho del estado de ánimo, pero sí, pues. De hecho, incluso los grupos que uno escucha, porque hay cachado, a ustedes les ha pasado, que de repente ya te da por escuchar Radiohead en los playlists que uno hace en Spotify y todo, y de repente te saturáis, pues. Y de repente no lo seguís escuchando un tiempo y después le dais a otra banda que tu estado de ánimo te da. Y así vais, pues vais como con el tiempo y con los meses, escuchando sí, diferentes como es bandas, ¿cachai? cíclico. Mm. ¿O Sí, no? No sé. sí, sí, igual encuentro que se da así natural, es cíclico, por temporada. Sí. También creo que yo también, dependiendo de cómo me siento, escucho ciertas bandas, pero ahora que el Ricardo estaba hablando de eso, me acordé de algo, que yo Mm. siento que en general la música que yo escucho, que más disfruto, que más busco, sí es una música un poquito más melancólica, weón. Como que en general escucho muchos tipos de música, pero a lo que más siempre llego es música como más nostálgica, melancólica, que tiene como una tonalidad, weón, ¿cachai? Ah, ya. Y no es porque necesariamente yo esté triste, pero es por, no sé, tengo como ese gusto transversal por Te la gusta que música sea un lenta. poco más relajado, más tranquilo, Sí, un tempo puede ser que más así. corto, que esté más. Pero una Es como- pregunta para ustedes dos, pero qué bueno que toca ese tema el Javi. Por ejemplo, Sí, ustedes como música ambiente, así en su casa de repente como música casual o piola, ¿qué música a ustedes les gusta poner de fondo? Así cuando quieren escuchar algo más piolita, como no melancólico, pero como que tener algo de fondo para que no es lo que habitualmente escuchan. Por ejemplo, ¿ustedes qué ponen de música? música clásica ¿Ya? o música de De videojuegos, de videojuego. OST. Sí, ¿Sí? Sí, sí, bueno. ¿Sí, pero? No vocalizada me refiero. Estoy sí, pensando en eso. música instrumental. Sí. Escucho bastante música de juego. eh, y tengo mi playlist de Spotify.
Es gigante, weón, más de 1000 canciones y esa weá como que corre, hay de todo, weón, o sea, heavy metal, pop, J-pop, J-rock, K-pop, cumbia, menos reggaetón. Y esa weá Se de te pone- repente Ay. corre nomás, ¿cachai? Pero sí, cuando quiero así como algo piola, tranquilo, sí, me pongo a escuchar o música clásica de repente, o música instrumental de videojuegos, no sé, pues, la de música de Castlevania me gusta mucho, entonces tiene como esa onda que necesito como para Sí, yo hacer cosas coincido, de tranquilas, hecho, que a mí suene me algo como de gusta, fondo nomás, ¿cachai? a mí me gusta poner, por ejemplo, así como ambiental música de videojuegos, pero como más retro, como más Sí, po. onda Mm. tiempo Super Nintendo. Hay unos canales de YouTube bien buenos que tiran así constantemente bandas sonoras y te encontrás aparte de weas que jugaste, de Sí. música que es la raja, pero también en mi caso pongo música como más electrónica, pero más ambiental. ¿Cachai? Me gusta Ah, ya. mucho eso, Ya. poner de repente en la casa esa clase de música, ¿cachai? Hay una fusión de música electrónica con música clásica que de repente he visto como playlist, es muy cuática, weón. Hay Y de es todo, como interesante. Pero ¿sabéis qué? incluso. ¿Mm? Música de videojuego, me gustan esas playlists que dicen música para relajarte Como los de, lo-fi. Sí, como ¿cachai? música lunch, una wea así. Música, claro, lo-fi. Medio playlist, Sí. sí. Y lo otro, bueno, hay música étnica también que se escucha harto y hay combinaciones muy raras, weón, electrónica con étnica, como Pero es chistoso los playlists. Y hablando de lo que dice sí, el weón. Keeper, de todo la cantidad de música que tiene mezclada. Mm, Porque el otro día en La Pega hicimos un pequeño evento para la apertura ahí de un comedor, que iba autoridades ahí del lugar. Entonces nosotros llevamos un parlante que tenemos, grandote, y ujú. hay un cóctel así bien lindo, pues bueno. Entonces, claro, yo puse como música así más low-fi, más lunch. De hecho, pegó mucho. De hecho, los asistentes decían, oye, qué buena la música, weón. Así como, ay, weón. La música que pone Don Ricardo. Así como Javier Ignacio, weón, No, que venía no de te la voy a música. decir que es mala tu weá, pues, Y weón. espérate, po. No, pero, no, oye, es que para que cachis que uno sabe de música, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, Ya, pero a mí lo que me da risa es porque yo estaba con un compañero de ya, a ver, pega dale. y me decía, weón, oye, weón, yo estoy esperando que entre medio del playlist se salga un pailita, weón, así como un marcianeque, weón. Y yo Es que estaba cagado de la risa porque, o sea, no se te salga una canción de los Vikings 5, decía, weón, yo me cagaba de la risa, weón, porque hubiera sido muy chistoso que se salga una canción culiada nada la que weá ver. random, pues, weón. Sí, pues, weón. Entonces, eso es la gracia también Sí. de los playlists, porque uno pone en la pega, no sé, en eventos, no sé, Es que weón. la idea, Pero, bueno, uno tiene que pensar, pues no toda la gente tiene los mismos como gustos que tú, ¿cachai? Entonces, claro. hay, hay de todo, pues, weón. Oye, chiquillos, tengo una pregunta para los dos también. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el tema de la música, lo hemos comentado acá, pero nunca les picó como el bichito, no sé, de querer aprender algún instrumento, querer tocar así en una banda del colegio, con adolescentes, grupo de amigos, cosas así. El nómade. Sí, pues siempre, pues, bueno. O sea, de hecho, yo creo que uno de mis sueños frustrados es no ser músico. De hecho, siempre quise ser. Me gusta la música. ¿Mm? Hasta el día de hoy, cuando escucho, a veces, no sé, yo creo que a ustedes les pasa que uno escucha una weá y se imagina que está tocando uno mismo, pues, una weá así. Ah, ¿Cachai? el guitar, air guitar. La Sí, sí, afinación, po. la afición por la música de uno es muy fuerte, pues entonces, bueno, yo nunca me atreví a hacerlo, pero bueno, yo sí aprendí a tocar guitarra, todo el tema de chico. Aprendí como tocando música folclórica primero y después, Ya. pero después yo no seguí como practicando ni nada, así como tanto. Pero sí, pues bueno, y me gusta mucho la guitarra. Yo por mí hubiera sabido tocar hasta piano Pero al día de y hoy, ¿tú tocáis? no, ahora no toco guitarra, nada, Ah, ya. prácticamente. ¿Pero hace Pero cuántos sé años más o tocar. menos? O No cacho. Pero lo sé tocar dropeaste? guitarra, puedo tocar Ah, guitarra. ya. Si eso es una weá es una weá que uno Está no se le olvida, pues ya bueno. como andar en bicicleta. Sí, pues bueno. Ya, buenísimo. Y sí me gustaría, yo creo que más que guitarrista me hubiera gustado ser baterista, también me gusta Ah, sí. mucho la batería, weón. Mira. Sí, igual así en su tiempo sabía tocar. Es que, insisto, cuando a ti te gusta y tú escuchas, de hecho tú aprendís casi como Con de de oído. oído, pues, weón, y Sí. después tú te pones ahí Y, y aprendís más rápido, no sé, pues tenía una cosa. Yo creo que igual hay personas que yo creo que tienen un feeling con la música. sí, Que nacen con totalmente. algo diferente Mm. y lo tienen como en la sangre nomás, pues, Hay pero yo creo dones. que claramente, de hecho, yo admiro mucho porque yo creo que los grandes músicos, porque hay gente que claro que toca rock,
metal y lo que sea. Ujú. Pero muchos de esos músicos después van poniéndose como más versátiles y van aprendiendo a tocar diferentes instrumentos de viento. Además, pues sí. Y bueno, y también lo vamos a tocar de ahí. Como que expanden más la mente y al final yo creo que uno que le gusta la música, si fuera por uno, aprendería a tocar Sí. miles de huevos, weón. ¿Cachai? Oye, ¿y el Javi? El taquero. Mira, yo ¿No, sinceramente cevichito? soy una basura en interpretación. No, O sea, ya, pero weón. mierda, weón. Cuando chico en el colegio traté de meterme a tocar violín, weón, porque me ilusionaba mucho. Porque Buena, weón. A mí me encanta el violín. Ya. me encantaba el sonido del violín y me metí como una weá y no, como que no di, ¿cachai? Después más adelante guitarra, lo dejé a medio camino. Ya. Nunca he sido bueno como para volcarme a aprender a tocar un instrumento. Soy muy poco constante yo, weón. Soy muy perezoso con esas weas, ¿cachai? Como que Dale. otras cosas que me gustan, tengo una fijación muy intensa ahí. Y con la música igual, pero escuchando. Pero nunca pude tocar ningún instrumento. Y saludo al Nico, a un amigo ahí, profe de música, un buen seco en interpretación musical, en teoría musical, en todo, weón. Lo admiro caleta ese weón. Y con él aprendí que si bien yo no podía tocar instrumentos, él me enseñó de que tenía oído yo para la música, o tenía cierta afinidad o sensibilidad como para reconocer weá, ¿cachai? De repente él me ayudó como a escuchar ciertos instrumentos en una canción, como a captar esas cosas. O el Jesús, un amigo y compañero de la U, también le mando saluditos. Él también me decía, weón, escucha esta weá. Ya. ¿Qué sientes? Y yo decía, siento esta weá bien. Así como eso es lo que yo. Por eso hice la canción, ¿cachai? Lo que tú me acabáis de decir es lo que me motivó a mira. hacer esta. Entonces, tengo como buen Ya oído tenés tu oído. musical, Sí. tengo como buena sensibilidad musical, pero no Ujú. sé interpretar música con instrumentos, me refiero, ¿cachai? Ya. No cacho. Pero entendí que también son habilidades que se pueden dar juntas o separadas, como que eso lo aprendí ya de adulto, ¿cachai? Sí, pues totalmente. Ujú. No, buenísimo, weón. ¿Y tú? Uf, yo tengo una historia con eso, weón. Resulta que, bueno, para mí todo este tema como de tocar música, no sé si es ser músico, sino que de aprender un instrumento, ¿cachai? Yo de Ujú. chico que tengo como ese sueño, o sea, yo desde que tenía, no sé, por 9 años, quise aprender a tocar guitarra. Ya. Obviamente, bueno, antes costaba más adquirir un instrumento, tus papás no te lo podían costear, entonces nunca pude. Así que en el colegio me dediqué a aprender flauta dulce. Pude leer música perfectamente, bueno, así, culiao. Taquero, weón, te pasaste, weón. Uno, weón, tocando su corazoncito y nada, pico. Weón, insensible. Y- Seguir nomás que. Sí, no, sí, tranqui. ¿Y cómo se llama? Claro, aprendí bien el tema a tocar la flauta. Puta, weón. Ya. Amigo, nos vamos. ¿Y cómo se llama? Bueno, a tal punto que me llegué a presentar frente a todo el colegio interpretando canciones, pues, weón. En uno, no es lo que a mí me hubiese gustado, ¿cachai? Me hubiese encantado tocar guitarra, pero no se podía. No se podía. Y era como ¿Y hasta el día de hoy, weón, la aplicáis así, brígido? no, weón. Lo dropié mal porque amaba la música, sabía leer notas, interpretar canciones, leyendo solamente las notas musicales, etcétera. Pero la flauta no me gustaba nada, weón. Si bien la tocaba bien, Jesús. En un momento me llegué a presentar junto a mi hermana, que también estaba como en esa extra programática de música. A los dos nos enseñaron el tema y pasó una weón, que sí fue muy traumante, weón. O sea, estábamos interpretando una canción, no me acuerdo cuál era, y de repente, bueno, en el patio del colegio. ¿Pero en qué curso estabais, po, weón? Estaba Calmado. como debe haber sido en sexto básico, pues, weón. Allá iba el chico, ya. Sí, pues sí, sexto, séptimo, por ahí. Sí, porque fue como ¿Qué te pasó? antes de. Sí te pichí. Ojalá, weón. No. Estábamos en el patio del colegio, había un sol de mierda, estaba en Viña del Mar en ese momento. Y la cosa es que ya estaba tocando lo más bien y de repente me empieza a sangrar la nariz, weón. Así, y a mí Pero cuando. eso no tiene nada de malo, pues, Puta, weón. pero espérate, pues, bueno, a mí cuando chico tenía un problema que cuando me sangraba la nariz era como si tuvieran pegado un tiro acá, pues, weón. Entonces, puta, empecé a tocar, me sentía como la agua caer acá
Y dije, conche tu madre, weón, así, a la mitad del tema, weón. Y de repente empezó a caer más, tenía toda la camisa manchada roja, weón. Y después se empezaron a tapar los agujeros en la flauta, weón. Conche tu madre, así que estaban todos mirando así como espantados, weón. Y este weón se está desangrando, weón, tocando en vivo, weón. La película de terror, weón. Sí, weón. Y me decía mi hermana mirando para el lado, así como, weón, así que te pasó, weón. Y yo estaba así como, no, weón. Y hasta que una profesora se acercó, weón, y dijo, ya, sí, un par de palmaditas en la espalda, córrase para el lado, deje a su hermana sola, weón, acá la vamos a atender, weón. Y no, pa'l pico, weón. Así que ahí quedó mi presentación en vivo, weón. Oh, qué brígido, Pero Mal, un po, paréntesis, sí, lo que pasa es que para las personas que son más jóvenes, para que contextualizar lo que dice el Keeper, claro, cuando éramos chicos, bueno, en la generación nuestra, era súper habitual que en el colegio te hicieran tocar la flauta. Entonces muchos chicos, y sobre todo mujeres, tocaban esa web, porque ¿cachai? Era muy habitual que vean clases y los profes de música te hacían llevar como esa flauta. Yo nunca toqué, nunca me llamó la atención, pero me acuerdo que mi hermana y mucha gente pues, alrededor tocaban esa web, ¿cachai? Era así. Sí, pues se veía mucho y después hoy en día eso no se ve, pues prácticamente. No se ve, la risa, weón. Mira, estamos hablando, pongámonos en contexto del año, weón. Estamos hablando de los años 90 y algo, ¿cachai? 90. Tocar la flauta, las mujeres tocan más la flauta. Yo no toco la flauta. Pero es que a mí no me llamaba la atención, pues, weón. Ahora sí me gusta la flauta. ¿Cachai? No, y aparte que era la única weá, era para pobres y no había más instrumentos. Esa es la weá. ¿Vos crees que había flauta traversa, weón? Uno era pobre, weón, y que estar comprando guitarra, weón. Y de hecho el tema ese del violín es de millonario, pues esa weá es de ahora. Sí, eso se dio ahora, si antes, weón, jamás, weón, veía un weón con un violín, jamás. Era imposible, weón. Un genio árabe, pues, weón, sí. No. Sí, pues, weón. Oye, pese a que yo nunca toqué flauta, ni otro instrumento. No sé. Mentiroso. Sí, me gustaba. Me gustaba cantar, weón. Me gusta cantar. Ya sé. Ah, mira. Pero nunca como que exploté esa weá. ¿No? Canto solo. Canto en la ducha. En la ducha. Oye, paréntesis, que yo recién se me olvidó la talla, yo le iba a decir al Kiefer que él era como Japosai, que se le salía la sangre cuando veía las minas. La nariz así llena de sangre. Mira, burlándose de mi desgracia, culiao. Ahora sí, pero te quiero. No, pero eso, el canto, weón. Sí, bacán, es bacán el canto. Sí, es bacán, me gusta caleta. Yo cuando era más lolo, ahí me gustaba harto cantar igual, weón. Ojo con lo que haya a contar, Keeper, no, weón. Sí, tranquilo. Y cómo se llama, bueno, ustedes saben que yo antes organizaba como eventos de anime junto con unos amigos. Y ahí de repente habían como estos como muestras de karaoke y cosas así, pues. Entonces yo de repente me iba a colar ahí a cantar, pues, bueno. Y bueno, en esos mismos grupos se había creado como una banda, la banda Mangánime, weón, y con instrumentos reales y toda la weá. Y claro, yo era vocalista también de ese tipo de cosas, weón. Igual me gustaba harto, weón. Y ahora, bueno... Pero hasta el día de hoy, ¿te gusta, por ejemplo, aún que canten en los eventos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué cosa? ¿Música así como de series? Es que antes, claro, antes se daba harto que uno, no sé, pues cantaba, o los chiquillos que le gustaba harto el tema de cantar openings de anime, pues, weón. Entonces, no sé, pues ponte tú el tema de Digimon, de los Caballeros del Zodiaco, lo cantaban harto. J-Rock, el Arc-en-Ciel, el mismo Blue Eyes lo cantaban. Yo incluso lo canté una vez en vivo, ¿cachai? Y era bacán, pues bueno, la gente lo pasaba bien y era una forma súper sana de entretenerse también, pues bueno. Sí. Ya. Súper piola, entonces bueno. No voy a hacer el comentario impopular. Sigan nomás con la pauta, chiquillos. Weón. Dale, no, es que a mí no me llama tanto eso. O sea, de hecho a mí me gusta ir a esos eventos, pero no me gusta cuando cantan weas de series, weón. Como que me aburro. ¿Te da vergüenza ajena? No me gusta, no sé, no me entretiene, realmente. Yeah. Por ejemplo, una cosa así. De hecho, me llamó la atención algo que dijiste, que tocaban canciones del Arc-en-Ciel, cosas así. Sí. Eso me hubiera gustado ver. Es que el Arc-en-Ciel, hermano, miren, eso me hubiera gustado ver. Ex Japan, el Arc-en-Ciel, Lunacy, puta, Malice Miser, mira, cacha.
fue coincidencia este Mira. espacio que Kiko mostró su disco. Si no han escuchado el Arkenciel, los que están escuchando es una página, una banda de rock japonés de inicio de los 90, este álbum es del 94, y buenísimo. ¿Sabéis que una amiga, oye, saludo a la Lucía, me dijo, oye, weón, quiero escuchar las weas que vos escucháis, así como hazme una playlist, una mezcla con temas buenos de tu shit de banda china. Y le hice un playlist del Arkenciel como con 15 temas. Y le gustó caleta, weón. Le elegí los medios temas, sí, pues, weón. Tremenda. Así que sí, oye, yo soy bueno haciendo playlists, así que si alguien quiere una playlist del Ark, se las armo, weón, y se las mando. Bueno, para la gente joven que está viendo esto y no lo ha visto, vea el opening de DNA 2 y ahí DNA 2 una magnífica Puta, canción. hasta de Rurouni Kenshin, pues, weón. Una hermosa canción. Andan doble O, weón. No, me gusta más la de ADN 2, pues, bueno. Antes la gente, bueno, no sé si, pero era más conocido el tema, no sé, pues de los openings de anime, harto J-Rock, ¿cachai? Estaba TM Revolution, L'Arc-en-Ciel, así, Malice Miser, Judy Mary con el tema de Soakazu, que era muy bacán también. Sí, clasicazo. Clásico, pues. Oye, weón, me acordé de una wea. ¿Qué pasó, weón? Un amigo, saludo al Joel. Oye, me han dado saludos, weón, para burlarme la gente. El Joel era un amigo mío de chico, weón, como de la preadolescencia. Y cuando estábamos adolescentes ya, como 14, 15 años, y escuchábamos esta weá, la Arkenciel, y abríamos el Ares o las weás que estaban antes. Y te llenabas de virus. Me llamamos de virus y de porno. Sí. Este culiado se empezó a meter mucho en la volada de Malice Miser y todo el Visual Kei. Y este weón, saludo al Joel, cuando en verano, weón, con 36 grados salía con una sotana, weón, pintado completamente de negro, weón, así maquillado, el pelo tieso y con una sotana con chetumare palo, weón, y con bototos. Weón, te respeto por eso toda la vida. Sí. Oye, chiquillos, para ir avanzando, bueno, yo sé que hemos estado hablando acá de banda, estilo, experimento, etcétera, weón, y de repente uno dice, escuchando música, ¿qué crees que está, weón, escuchando esta weá? O sea, como podría decirse que es como un placer culpable, weón. Yo sé que la música no existe esa wea, pero me imagino que es algo que tú no escuchas frecuentemente y que, bueno, no está dentro de tus gustos personales, pero sí. Me imagino que a ustedes le ha pasado también. Pues, no sé si tiene también. Sí, es que lo que pasa es que lo que dice el Keeper se basa mucho en cómo nos criamos o nos criaron a nosotros, donde estábamos en una sociedad que había muchas cosas que eran mal vistas y de hecho había mucho clasismo, mucha hueá. Entonces, no sé, pues habían huevas que todo el mundo escuchaba o te ibas a una fiesta y escuchabas y como que la gente decía, oh, igual como escucháis esa hueá que rasca, que es ordinario, weón. No, y a pesar de que uno vivía en una población, pues weón, o sea, era la hueá más, una dicotomía súper grande. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí siempre no me han molestado las cumbias. Bueno, aparte que yo soy nortino y acá nosotros en el norte no se nos van en collera ni las cumbias ni la chela, ni el asado. ¿Cachai? Pero es una cosa que, por ejemplo, a mí siempre me han gustado y hasta el día de hoy yo disfruto eso. No es que escucho en mi casa, pero si voy a una celebración, una fiesta y hay que bailar y toda la weá, yo lo hago, no tengo drama. Y me agrada, no sé, pero es una weá que, claro, que la gente que a uno lo ubica, así como que, o por la música que uno escucha, así como que decir, ay, como se sorprenden un poco. Pero eso es algo como que a mí no me incomoda. Ahora yo estoy como súper desacuerdo con los placeres culpables porque yo, bueno, y le digo acá a la gente que escucha nuestro podcast, manera de decir, pues, que escuche lo que le guste, lo que su corazón le diga, no haga caso, no pesque. Si quiere escuchar hip hop, escuche hip hop. Si quiere escuchar música electrónica, escuche la weá que se le pare la raja. Mismo, weón, música. Es que, ¿cachai? Que esa weá antes se daba harto, pero cuando uno era más cabro chico y adolescente, weón, ¿cachai? Sí. Bueno, yo empecé a escuchar más metal, me fui como por ese lado, y era típico así como, oye, que estás escuchando esa weá, soy terrible de poser, weón. Soy poser, claro. Sí, pues, weón. Entonces no es, salían los típicos Trulli Maluli, weón, ahí como... No, sí, pero yo voy a lo que voy, no, pero ojo, nomás, pues, pero aún así tú sabes que eso existe hoy en día. Entonces, sí, es que por eso te digo, son weas más que cabros chicos, weón. Sí, weón, pero uno que tiene hijos, también existe eso. Entonces uno como papá tampoco, de hecho yo soy muy abierto de mente y independiente que yo sea rockero, para mí
no sé, por lo que mis hijos quieran escuchar, bacán. O sea, tienen que disfrutar. La idea es que la gente disfrute, ¿cachai? Pero en mi caso, por ejemplo, lo que yo creo que se podría decir, la cumbia, ¿cómo se llama este artista coreano? ¿Psy se pronuncia? ¿Cuál? ¿El del Gangnam Style? Gangnam Style. Sí, Sí. creo. Sí. Eso también me gusta, como que, claro que lo encuentro como distinto, pero me gusta esa weá, me gusta la puesta en escena, la música, el entorno, lo encuentro como entretenido. Sí, weón, lo encuentro así como muy vistoso, weón, así como que me sorprende como la performance de esa weá y también, por ejemplo, me gusta harto, no sé, Ariana Grande también escuchar, como que, pero la faceta antigua, como que la época más antigua del artista, actualmente no mucho. Porque pero como que son weas, bueno, hay un montón de cuestiones, yo cacho que uno, dentro de todo, así como muy distinto a lo que escucha habitualmente ahí. Pero yo en mi caso yo creo que esos son como los géneros que... Porque hay otras cosas que las tengo mucho más normalizadas, pues, bueno, como la música electrónica, la música videojuegos. Pero yo creo que la cumbia hay algo que la gente piensa que yo no escucho y sí me agrada. Mira, bueno. Está bien. ¿Y tú, Takeru? ¿Qué opinas? Mira, pese a que yo no soy tan metalero... Bueno, todo esto voy a ir al concierto de Iron Maiden, por si acaso, el 31 de octubre. Buena, weón. Millonario. Sí, bueno. Pero no soy tan metalero, pero yo sí me considero una persona de mucho rock, bueno. Me gusta demasiado el rock, en general. Y hubo una época en la adolescencia, bueno, derivados del rock también, pues cuando estaba muy grunge, muy granjero así, ¿cachai? Escuchando Pearl Jam y la Alice in Chains y Nirvana y toda la weá. Yo era muy cerrado de mente, weón, en cuanto a lo musical. Uy, es que eso se daba harto cuando era joven, igual, el primer reggaetón, y yo odiaba el primer reggaetón, weón. Porque yo no podía escuchar esa weá porque yo escucho grunge, ¿cachai? Escucho rock. Y si quiero escuchar música distinta al grunge, escucho, no sé, a los Beatles, ¿cachai? A Led Zeppelin, pero no voy a escuchar reggaetón. Entonces, era como rebajarse esa weá. Sí, y para mí era rebajarse, pero yo mis amigos escuchaban reggaetón, escuchaban cumbia, toda la weá, pero yo no, ¿cachai? Yo no. Pero Don Omar estaba en tu corazón. No, te prometo que no. Nunca me gustó el Don Omar. O sea, sí, vale, hay algunos temas buenos, pero yo creo que los valoré la más gasolina. Lo valoré como más después, porque en la época de verdad no, me cerraba mucho. Pero ¿qué pasaba? Que dentro de esta mente cerrada me gustaba mucho la música romántica, weón. Por mi mamá. Mi mamá escuchaba mucha radio todo el día en la casa. Escuchaba mucha música de la radio Pudahuel, weón. Entonces, lo dejaría todo. Tipo, weón, yo así como que empecé a cachar que me sabía caleta de temas, weón. Es que eso se da harto, pues si las mamás de uno antes escuchaban en la radio, no sé, pues ponte tú la Pudahuel, weón, y esa weá pasaba. Puta, un montón de música de ese tipo. Mi mamá era fanática de Emanuel, pues weón. Emanuel, Chayanne. Tiene temas re buenos, weón. Sí, lo que pasa es que todo empezó por mi madre, pero no puedo echarle la culpa a mi mamá, pues yo ahora de adulto a veces pongo yo un playlist de la weá porque quiero escuchar esa música, entonces es como placer culpable, me da lo mismo, como dijo el Ricardo, me da lo mismo ahora aceptar la weá, pero es como el género más distinto al rock y me sé mucho temas románticos, igual todos mis pololos me han escuchado dedicarles canciones y cantarles canciones románticas, canto súper bien. Y cero atado con la wea. Como... Bueno. Oye, Javi, pero entrando en el terreno de lo romántico, ¿pero a ti te gusta la música romántica como más moderna o más antigua? ¿O tenías una mezcla ahí de todo? Yo creo que de todo, weón. Me gusta también la romántica de los 80, por ejemplo, caleta, son clasicazos. Franco de Vita, weón. Pero también en español, como latino, como pop latino, romántica latina, ese es como más mi placer culpable. Ese es tu fuerte. Claro. Pero música de los 80, pop en inglés, caleta románticas, pues, weón. También me gustan caletas. Pero música en español, más de Radio Pudahuel, sí, weón. Por ejemplo, Ricardo Arjona, Alejandro Sanz, yo creo que me sé todos los clásicos, me los sé de memoria, weón. Mira. Y no, artistas igual más actuales también, Pablo Alborán, igual así como que todos esos locos siempre hay algún tema que me engancha y me lo aprendo. Entonces tengo un repertorio de romance. Como que le hacía a ese género. Sí, me gusta porque le gusta ahí el Sol de México a Takeru, ¿no? ¿Cómo? Es que Luis Miguel era reconocido.
Luis O Miguel, Juan weón, Gabriel, tremendo. ¿cachai? Juan Gabriel, sí. Ana Gabriel también. Miguel Bosé, Ana Miguel Gabriel, Bosé, weón. Rafael. Sí, po. Andrés de Bueno, sí, León. yo un tiempo atrás regalé un Bandera. CD de Luis Miguel. Ahí saludito a Mira. la persona que le regalé el CD. Oye, Luis Miguel cuando era más joven era terrible guapo, weón. Brutal. Hacía música buena y el loco era guachito rico. Comentario Sí, extra. pues, bueno, siempre fue el Sol de México, Sí. siempre fue el Sol de México, pues bueno. Sí, fue muy Mm. Y popular. después se ese cayó a la pasta, nomás se puso más gordo, pero. Sí, weón. Pero eso sería mi placer culpable, weón. Ya, Oye, bueno. pero igual es interesante el tema. A mí no me preguntaron nada de cumbia, los chuchos su madre, pero yo les voy a preguntar a ustedes ahora. Buenos malos para la cumbia. Pero, y Keeper, tú, por ejemplo, de ese género, igual así, ¿a ti te ha gustado alguna vez algo así? ¿O hay alguna faceta de lo romántico que te haya gustado a ti que soy más, como más asiduo como al rock, al metal, cosas así? Séptalo culiado. No. Sí, es que como dice el Takeru, claro, uno de repente se cría con la música que escuchan tus papás, pues, bueno. Entonces, bueno, mi mamá escuchaba, ponte tú, ABBA, escuchaba Camilo Sesto, Pero pedazo de banda, pues, culiado. Emanuel, Chayanne. Entonces, de repente uno se queda pegado con esas canciones también, pues, bueno. Y de repente uno, como para acordarse de weas de antes, uno la escucha también, pues, ¿cachai? Leo Dan, weón, aguante. Sí, pues, bueno. Sí, no, es que lo que pasa es que, por ejemplo, Emanuel igual tenía así como sus letras bien potentes. El chico de humo. Pero por Franco de ejemplo, Vita, weón. no, pero esa Franco de canción Vita, es penca, po. Esa canción, viste, te hay por otro lado, esa canción es popera, po, weón. Pero sí, mejores. no frecuento ese estilo, pero de repente sí, Pero Don sí Keeper, pero escucho usted igual, ese tipo de cosas. ¿cachai? pero usted Cumbia, igual se enamoró alguna vez, pues que alguna vez le bajó la faceta sí, romántica, pero yo alguna nunca weá. fui como a dedicar canciones, o sea, pero no así como de ese tipo romántica, ¿cachai? Yo las cantaba. Hay una de Megan. Yo cantaba J Rock, compadre, ese era mi fuerte. J-Rock. Sí, pues. Está bien, weón. Y no, o sea, el cumbia, obviamente, pues, bueno, si, ¿por quién no escucha cumbia, bueno? Aunque a mí me gustan más las villeras, sí, ¿eh? Ah, ya. Sí, igual pues, me gustan mucho también. sí, pues, Sí. no. ¿Y cómo se llama? Y en cuanto a placer culpable, yo, bueno, ustedes saben que yo no comparto mucho ese término porque para mí la música es música y da lo mismo, uno no se tiene que avergonzar de esa wea. Podría ser, Uy, la pero wea, algo que salga como de Oye, mi no, zona de para confort. pero ojo que acá en Chile a nosotros nos marcó harto el sound, el fenómeno sound. El sound, sí. Sí, po. Y no sé, pues, volviendo, algo que salga como de mi zona de confort podría ser, no sé, de lo que he escuchado últimamente, K-Pop Demon Hunters. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es eso? No entendí. ¿Qué cosa? Explícale, por favor. Escuche Golden después en YouTube, compadre. Nada, K-Pop Demon Hunters es una película de animación que fue muy famosa, que es famosa, bueno, ha ganado la de un montón de Netflix. premios. Sí, Sí. esa. Entonces, claro, tiene su discografía, o sea, su discografía, su disco también. Entonces ese de repente lo pongo, lo escucho entero, bueno, es buenísimo, bueno. Así que yo creo que es como cosas así, bueno. Y lo otro es como artistas japoneses, ¿cachai? O sea, harto pop, rock, no sé, pues escucho weas como Ado, Burnout Syndromes, Choyo no Yurei, Rurutia, Rowax, Japan, no sé, un montón de... Esas son weas que a ti te gustan, Sí, pues, bueno, es weón. que tengo también mi background otaku, pues. Entonces, como que... Porque, por ejemplo, cuando yo voy a alguna parte, weón, no pongo en la tele baby metal, me quedan viendo raro, pues, weón. ¿Qué weón Es te que no es esa muy mano- conocido, Ah, pues, o yo sea, creo, a mí weón, no sí. me gusta en lo personal baby metal, pero hay Sí, mucha pues, gente que le gusta y bueno, ahora vendió todo, ahora que vienen a fin de año me parece, vendió todo el... Creo que está sold out, pues bueno, entonces arrastrar todo ese tipo de música. Bueno, y se han codiado con hartos artistas del género metal, son bien conocidas a nivel internacional y eso que son japonesas, porque antes como que las bandas de Japón como es que se quedaban ahí nomás. Ahora último se está dando como ese fenómeno que ya salen de gira mundial, bueno, ya han venido harto para acá también. Este año han venido un montón de artistas y que... Chef Kiss, weón. Cuando eras más chico, era como quizás más placer culpable escuchar weas japonesas, ¿o no? Pero ahora ya está como... No, ni tanto, weón. ¿No? No, yo creo que no. Ahora menos, pues, weón. Ahora No. ya... Yo siento que yo está como creo- súper aceptado igual. Sí, yo creo que como comenté hace un rato, siendo si eres, no sé, pues ponete tú, por ejemplo, ya si tú eres metalero y estás ahí como en ese ambiente,
como que tus mismos amigos, varios, te decían, ay, como estáis escuchando esa weá, ¿cachai? O sea, weón popocero, o weón... claro, weas que no tienen que ver con tu género, claro, eres como, puta, si a mí me gusta, pues weón, es como, ya, el placer culpable y la weá, pero... Ahora como de grande, bueno, uno tiene más de 40 años, ¿cachai? Es como que te da lo mismo, weón, y música es música, y al final como que si te gusta la raja, y si no, váyanse a weá de otro lado, weón. No, pues y aparte que acá por lo menos ocurre con la música. Bueno, a mí no me gusta el reggaetón y nunca he escuchado ni nada, ¿cachai? Eso sí, no Pero... me hablé de reggaetón, weón, porque esa weá sí que no nos gusta. No, yo no, es que yo no... Si te cae tu discurso. Es que yo no entro en la estoy dinámica weyando, si son del bromas, hate de la música, a mí no me da lo mismo, yo no escucho reggaetón y... No escucho nomás, pero tampoco la tiran mierda. Lo que voy lógico. es que cuando empezó como a surgir en Chile esa cuestión en Sudamérica, claro, pues como que se le tenía mucho prejuicio, pero cuando la música se establece, como en este caso del reggaetón, es que son fenómenos, claro, después quedó para siempre, pues bueno, ¿cachai? Entonces ya como que después se rompe. Y en el caso del K-pop pasa lo mismo, o sea, al principio era como algo raro. Punto, sí, pues, y ahora, weón, miles de mamás llevan a los hijos normalmente. Y es como súper habitual ya que se hable del concepto del K-pop, ya quedó como establecido. Es que ¿sabéis qué, weón? El K-pop son las nuevas boy band o girl band de ahora, weón, ¿cachai? Antes estaban, como dice el taquero, es las Spice Girl, que incluso yo escuché también, Backstreet Boys, que mi hermana me lo quemó ya, weón, porque lo escuchaba todos los días. Saludos ahí a mi hermana, si me está escuchando. Y ahora... Claro, quizás no se da tanto el fenómeno de boy band ni girl band, pero hay harto K-pop. Entonces, cada vez que viene un artista, vende súper rápido y la gente compra harto merchandising, ¿sabes? Todas sus canciones que estén en coreano, ¿cachai? Entonces, las coreografías, incluso si tú, acá, bueno, estamos en Santiago, tú veis de repente pasáis por fuera del GAM, en el metro, acá, Universidad Católica, hay chicos que se juntan a ensayar pasos, a hacer coreografía que tengan que ver con todo este tema del K-pop. Entonces igual se da como un fenómeno como de musical, popular, y además de como de distracción juvenil, así, ¿no? Es interesante, bueno. Sí, yo tengo una amiga, saludo a la Michelle, que tiene un grupo de amigas que son muy K-poperas, y ya fuera del hueveo, porque las molestamos a veces igual, le he pedido o sea, cuando nos hemos juntado... Que te enseñen los prohibidos, los pasos prohibidos. Claro. No, pero cuando nos hemos juntado le digo, oye, ponte un álbum bueno, o una canción o un buena. Artista bacán. Claro, y como que la ha puesto y yo la he guardado, y como que han coincidido muchas canciones que me han gustado con un artista en específico. Entonces ella me empezó a pasar un álbum de ese loco, que el que me gusta harto en solista es V, Tae, de los BTS. Tiene un buen álbum ese loco, weón. Y ella me ha mostrado álbumes de los miembros de BTS en solitario, y tienen buena música igual, weón. Si fuera de hueveo, hacen buena música. No es una weá que a mí me mate, pero son piola. Es que sabéis que igual se preocupan harto con el tema de la producción, tienen grandes compañías respaldándolos también, pues weón. Entonces tiene que ser siempre como perfecto todo. Bueno, también ese otro tema que ahí incluso su imagen tiene que ser pool, que no lo pueden ver ni siquiera pololeando porque se les cae en el tema de los idols, ¿cachai? Así, es brígido. Pero en cuanto a lo musical, sí, pues siempre tienen, no sé, pues ponte tú, muchos productores, hartos artistas como acompañando, haciendo música, entonces ellos, más que nada, como que la interpretan. Hay casos que ellos hacen su propia música, no sé, ponte tú no sé, un ejemplo, Rosé quizás de la Blackpink, que hacen su propia música en disco solista, etcétera, bacán. Incluso hay un tema famoso de ella, que el que hizo junto con Bruno Mars, Apate, ¿cachai? Entonces, claro, hay temas puntuales, pero sí, por lo general el K-pop es un tema como que está súper... Ahora, en la se instaló, ya está acá, ya llegó, parte de la se cultura, quedó. Sí, de hecho está en la tele, está en Netflix, está en todas partes, está en todos lados. Oye, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de defender al reggaetón y al trap, weón. Tienen buena. Igual, weón. Mira, yo estoy viendo así, como digo, hay gente que le gusta el urbano, hay gente que le gusta el reggaetón. Yo no escucho esas canciones, pero las respeto, ¿cachai? O sea, son gustos al final, weón. Si uno no puede pasar encima de otra persona diciendo que tu música no
no me gusta, o sea, es una mierda, ¿cachai? Siendo que para ti te hace feliz y eso es lo que importa, weón. Son buenos. Oye, y ya le mandé salud al Nico, pero él también hablando me enseñó a que todos los estilos de música representan algo, ¿cachai? Más allá de la calidad musical en sí, representan algo de una época. Entonces el Nico tenía una exploración súper abierta a todos los géneros musicales y ese loco es súper rockero metalero, pues, weón. Y escuchaba Bad Bunny, weón. Yo con él aprendí a escuchar Bad Bunny, con el Nico. Así que saludito ahí. Y ahora me gusta el tema. Está bien. Saludos, Nico, cabrón. Y hoy en día, ¿qué es lo que más escuchan o disfrutan? Así que tírense también ahí un par de bandas o estilos como para ver si la gente que los busca ahí, a ver si prendan, para ver si les gusta igual. Puta, yo en mi caso, igual súper bueno el comentario que dice en este caso el Takeru, porque igual, pues, o sea, nosotros durante la vida vamos, o sea, si escuchamos rock, vamos pasando por diferentes fenómenos. Entonces, hay personas que ya les gusta lo más clásico, se quedan en lo retro. Hay gente incluso que yo conozco de mi edad, que no era de los 80, pero por alguna razón le gusta la música como retro de los 80, ¿cachai? Y también en el metal y el rock se quedan pegados en una época, algunos en el grunge. A mí lo que me fue ocurriendo era que yo, si bien escuchaba metal así más ochentero, noventero, pero hubo una época donde aparecieron bandas como Deftones, Korn, y después en el paso del tiempo como Fear Factory y otros fenómenos más. Entonces a mí siempre me fue llamando la atención como el rock y el metal más moderno, que sonaba como más moderno a la época, cosa que a algunas personas le cargaba, pues los buenos más clásicos que les escuchaban. Hablando del new metal, no, weón, ¿cómo te gusta esa weá? Mira, esos weones se visten como hip hoperos y tocan rock, no puede ser, como que no. O sea, era una estupidez, pero a mí siempre me gustó la modernidad hasta el día de hoy, ¿cachai? Sí, está hablando. Pero yo, y por lo mismo yo escucho muchos estilos de música, o sea, por ejemplo, no sé, hoy en día escucho bandas como, así como escucho Northlane, que es una banda de metal moderno. Pero yo, por ejemplo, también le comentaba temprano al Taquero que yo escuché, llegué atrasado a escuchar los últimos discos de Blur, ¿cachai? Cosas así. Claro. Entonces, y lo encuentro la raja. Encuentro que es una calidad musical muy buena. Me gusta The Hives, escucho Rose Circles, que es una banda más instrumental. Me gusta mucho Dividido, escucho cosas electrónicas como Mode Selector. Me gusta mucho Turnstile. Me gusta mucho, desde hace muchos años me gusta mucho Cypress Hill, me encanta Cypress Hill, es una de mis bandas favoritas. Igual que Beastie Boys, me gusta mucho Beastie Boys desde que tengo como 13 años, ¿cachai? Pero también me gustan, no sé, los guitarristas solistas como Steve Vai, Satriani. Me gusta Mastodon, Nine Inch Nails, igual lo puedo recomendar. Alter Bridge, Seven Dust. Y una de mis bandas favoritas, que obviamente es un sonido más liviano, como más ligado al reggae y al pop, que es 311, que me gusta mucho, ¿cachai? Entonces al final, a la larga, hoy en día yo escucho mucha música y al final se podría decir como conclusión que a las personas que nos gusta la música yo creo que no nos cerramos a nada, pues igual, claro. Así como nos gusta realmente música del cine, de videojuegos o de lo que sea, al final como que siempre nos vamos nutriendo de cosas nuevas y de repente vamos rompiendo cada vez más los prejuicios que de repente uno, cuando éramos chicos, en la época de nosotros, te imponían así como de que no podías escuchar, ¿cachai? Yo hoy en día escucho lo que me gusta, lo que quiero, pero lo que comenté recién son como algunas de las cosas que más escucho hoy. Que decir, no sé, pues, Queens of the Stone Age, cosas como ya lo mencionamos, Radiohead, y hay cosas que yo con el paso de los años nunca las he dejado de escuchar. Oye, ¿y el yo creo que siempre las voy a seguir escuchando. ¿Cachai? Yo también sigo como escuchando harto rock hasta el día de hoy. Sí, como dijo el Ricardo, igual me voy renovando, voy como escuchando bandas nuevas, también bandas viejas que nunca había escuchado. Pero también amplié mis gustos musicales, no solo rock. Actualmente escucho harto derivados del rock, pero también R&B, soul. He escuchado mucho estos años, ¿cachai? Caleta, City Pop, el álbum de Henry. Hay un álbum de Henry que es muy bueno, Juan, y es un álbum favorito mío de City Pop, así, muy bacán. De bandas de rock como indie rock o anglos y weas así, también Arctic Monkeys, The Strokes, ¿cachai? Del Britpop o Brit Rock, Travis, Pulp, Oasis, Blair. A Damon Albarn, el vocalista de Blair, lo he seguido desde chico, he escuchado sus proyectos.
The Good, The Bad and The Queen, Gorillaz, ¿cachai? Los álbumes solistas que ha sacado, los he seguido, me gusta caleta, es un loco súper experimental. Clásicos del rock también, Pink Floyd, Led Zeppelin, ¿cachai? Los Rolling, bueno, los Beatles obviamente. Todas esas weas siempre me gusta escucharlas y lo sigo haciendo, ¿cachai? Y bandas como que descubrí en los últimos 20 años, digo 20 años porque o ya 15. Beirut, por ejemplo, es una banda que me encanta, que la descubrí como hace 15 años y los sigo hasta el día de hoy. Estoy esperando a que vengan a Chile, weón, porque encuentro que son increíbles, weón. Leon Bridge, tremendo artista, weón, de R&B. Jalen Gonda, también tremendo artista de R&B. Olivia Dean, también de R&B, weón. Como que estoy atrapado con ese género. Con esa onda. Sí. Y todos los clásicos, pues, weón. Por ejemplo, Lark, me he escuchado todos los álbumes de Lark y los sigo escuchando. De repente un día me levanto y digo, puta, ya quiero escuchar Lark, weón. O salgo, como dice el Ricardo, al súper o salgo a algún lado, un viaje largo, Lark, así. Tengo mis playlists de Lark y toda la weá, me he escuchado todos los álbumes. Y también vuelvo a los clásicos como Alice, pues, weón, al grunge. Este no es mi álbum favorito de Alice. Mi álbum favorito de Alice no lo tengo en físico. Pero siempre vuelvo a Alice in Chains también y a todos los clásicos que me han marcado, weón. He abierto mucho mi gustos musicales, weón. Creo que hay pocos géneros que no soporto. Uno de los pocos que no soporto, pero no discrimino a la gente que lo escucha, pero uno de los pocos géneros que no soporto es el new metal, weón. Me carga. ¿El nu metal? No me gusta, weón. ¿Pero qué bandas específicamente? Así como Sleep, ¿no? Por ejemplo, sí, o esas weas como que salieron en la época. ¿Cómo se llama esta wea? Limp Bizkit, Korn, esa wea. Linkin Park, Korn. Nickelback, esa shit, Sí, weón. bueno. Sí, pero es que eso no tiene. Nickelback no tiene nada que ver con Korn, pero a mí también me carga Nickelback. Korn igual lo respeto más. Korn lo respeto más, igual lo escuché. Ahí quedaron los tolerantes. No, pero no tengo atado. Por ejemplo, hay un amigo que escucha harto hardcore emo, así, My Chemical Romance, así, weón. Los Screamo. Claro, a mí no me gusta tampoco My Chemical Romance. Sí, a mí ese estilo nunca me llamó la atención, nunca lo pesqué. Tienen caleta de fans, pues, weón, y ya yo como que los dejo tranquilos nomás. Música es música. No, sí, al final cada uno con su onda nomás, pues, weón. Sí. Eso. ¿Usted, diseñador? No, yo, bueno, sigo. Actualmente escucho harto metal, como cuando más joven. Igual de repente escucho otro tipo de cosas, pero mi zona de confort es como ser metalero, escuchar harto metal. No sé, pues bandas como Arch Enemy, Creator, Iceearth, Halloween, Grave Digger, Iron Maiden, King Diamond, no sé, pues un gran etcétera, porque puedo estar toda la tarde nombrando bandas. Y bueno, también de repente escucho otras cosas variadas, pero esa es como mi zona de confort. Y para recomendar, no sé, pues para la gente que quiere escuchar algo, pues recomendar el disco Something Wicked This Way Comes de Iceearth, o el Dark Saga, que también es como un disco conceptual donde tiene que ver todo el tema de Spawn, ¿cachai? Toda una historia. El The Number of the Beast de Iron Maiden, o el los Keepers, porque son son más discos de Halloween, así como por si quieren escuchar algo como de ese estilo, como de los que escucha el tío Keeper. Así, eso, pues, chiquillos, esos son como mis gustos. Sigo en el metal, escucho otras cosas, pero me manejo ahí dentro de ese ambiente. Oye, y para ir terminando, vamos a pasar ahí a un showroom. Como por decirlo de una manera, de discos o bandas que nos gustan, pero que hay con una descripción muy breve. Muy breve, muy cortita. De por qué está esta lista, pues bueno, así que ahí vamos a mostrar en pantalla. Ahora está en la pantalla ahí el primer disco. Empezamos con Radiohead, con Amnesia, que esta es la lista del Nómade, y son 5 discos, así que ahí empezamos con este. Sí, no, mira, bien rápidamente. Lo que pasa es que yo puse ojo que en el caso mío no era Amnesiac solamente, sino que es el Kid Day y el Amnesiac. Ojo que son 2 discos distintos, se grabaron con un año de diferencia. Sí. Pero es la misma sesión de grabación y no lo quisieron sacar juntos, ya, por un tema de que no lo quisieron hacer doble nomás. Pero por lo menos a mí esos son los discos para mí claves de Radiohead, me influenciaron mucho. Los videoclips que tienen ambos son monstruosos, de una sensibilidad increíble y para hacer una música tan poco radial, a mí me llegó mucho así. Yo creo que para mí es como el pick de música de Radiohead, Amnesia y Kid Day juntos, ¿ya?
Bueno. Así que quien no lo haya escuchado, dese la oportunidad, hágalo, ponga la oreja porque son discazos que no hay que dejar pasar. Eso. ¿Ya? Sí, siguiente disco. En segundo Metallica, lugar, Kill 'Em All. All de Metallica. Una vez mi primo me pasó el cassette a los 13 años, original. Cagaste. Lo escuché día y noche. Y por ahí tiene una canción que se llama Anestesia, que es de bajo, que la tocaba Cliff Barton. Sí. Y esa canción a mí me marcó para toda la vida. De hecho, yo la escuché por primera vez y Manso hoy en día disco, estoy bueno. hablando de esto gracias a esa canción. ¿Ya? Siguiente, También, bueno, Fear Factory. el disco de Manufacture de Fear Factory, que marcó, bueno, un poco la modernidad del metal, que incluyó obviamente la parte melódica en el metal. Y así eso influenció al metal de aquí en adelante para siempre y marcó un poco la modernidad del metal y es un disco que a mí cuando yo lo escuché por lo menos como a los 13, 14 años también me hizo clic y lo encontré muy novedoso. Bueno. ¿Ya? El siguiente, Nevermind de Nirvana. Disco, weón. Bueno, lo escuché por Icónico. casualidad en un personal estéreo de mi hermana. Me puse un audífono de esos de esponja antiguos. El clásico. Y estaba sonando ahí justo en el cassette la canción Polly de Nirvana y eso a mí me cambió la vida para siempre. De hecho, Qué gran álbum, weón. esa Aguante. weá, de hecho yo escuché eso y claro, y ahí obviamente yo escuchaba música y después me compraron por ahí el cassette y hasta el día de hoy me gusta mucho Nirvana, de una de mis bandas favoritas. Bueno, y Nevermind es uno de los discos más importantes de la historia del rock. O sea, así es simple. ¿Ya? Y por último, Y bueno, hay muchas bandas que dejé fuera, ¿ya? Y para qué las voy a mencionar, que igual ya las toqué, ya las tiré antes. Y en este caso, bueno, el disco Song for the Deaf de Queens of the Stone Age, que si bien los dos discos anteriores son buenos, pero a partir de aquí ya como que Queens of the Stone Age marca su identidad. Todos los discos suenan diferentes, ¿ya? Todos los discos son muy buenos, pero este disco particularmente yo creo que a mí me marcó porque hizo un antes y un después en su carrera, que obviamente las marcó como una de las bandas más importantes de la industria y de la escena actualmente, o desde ese momento. E incluso ese disco, como pasa mucho o pasaba con muchos discos norteamericanos, ustedes saben que no cualquier norteamericano entra a la industria inglesa, o como pasó con el Nevermind de Nirvana, que pegó en todo el mundo. Y este disco de Queens of Stone Age pegó en todas partes y es un discazo. Escuche Song for the Deaf, porque tiene todo tipo de música, tiene una influencia latina por ahí, de un tipo que habla por la radio, un mexicano muy interesante, y tiene de todo, altos, bajos, rock and roll, balada, así que es un discazo. bueno, Escúchalo. bueno. Eso sería mi resumen rápidamente de Muy los bacán, discos. weón. Mansos discos. Buenas recomendaciones, Y weón. ahora vienen las recomendaciones del profe. Ahí empezamos con Nirvana, el Unplugged de Profesor New Taquero. York. Este es Cach, cach. para mí, bueno, el Nevermind está en el top, pero así personal, en mi corazoncito está el Unplugged. Creo que siempre he pensado que entre el Unplugged de Alice in Chains y el de Nirvana se pelean quizás cuál es el mejor Unplugged de grunge, pero para mí es Nirvana, weón. Siento que tienen una selección de canciones entre conocidas y muchas no conocidas y las transformaron de género, weón. Es un álbum muy agradable de escuchar. Todo el ruido, el noisy de Nirvana se transformó en una weá muy melancólica, weón, muy calma. El álbum es muy bello. Incluso la puesta en escena fue muy poética. Me la regaló mi madrina, weón, y hasta el día de hoy guardo este CD y es mi álbum favorito de la banda, Bueno, weón. eso Escúchenlo, sí, por favor, entero, weón. Sí. Siguiente, Radiohead, The Bands. Bueno, antes de que Radiohead soltara las guitarras y empezara a explorar los sintetizadores en el Key Day y en el Amnesiac, como dijo nuestro querido compañero Ricardo, Radiohead tuvo el OK Computer, que tremendo álbum, pero antes del OK Computer tuvieron que caminar con The Bends, One, que para mí es de verdad el primer gran salto de la banda y fue el primer álbum que escuché de la banda. Me lo regaló mi hermano, el Pancho, saludos. Y lo escuché la primera vez y lo encontré extraño, weón. No se parecía a nada de lo que había escuchado hasta ese momento y tuve que escucharlo varias veces hasta que entendí y comprendí lo que me quería ofrecer esta weá increíble, weón. Escuchen The Bends. Oye, ¿canción favorita del The Bends, amigo? Nice Dream o Black Star, una de esas dos. Muy bien. Brutal, weón. Increíble. Siguiente, Placebo, con su homónimo. Elegí el primer álbum de Placebo, es una banda icónica de la música británica.
de los años 90, inicio del 2000, principalmente, como que ahí pegó bien fuerte, pero el primer álbum tiene como más ese sonido noisy, ruidoso del punk, ¿cachai? Como que tiene harta influencia del punk y es un álbum muy, muy rico musicalmente, bueno, a mí me encanta, tiene una energía, una potencia, bueno, y un discurso como de Mucha protesta. distorsión. Bacán. Bueno, el primer álbum, quizá, no sé si decir que es el menos pop, pero obviamente Placebo después como que surgió por otros géneros también. El primero para mí es el mejor álbum de la banda, bueno. Escúchenlo de verdad completo, bueno. Increíble. Bacán. Con el 3 de Led Zeppelin también tenemos acá. Led Zeppelin 3, weón, tremenda banda, conchetumare. Tengo una historia aquí con un amigo, el Bruno, saludos, weón. Nos gusta caleta este álbum, creemos que fue un poco incomprendido. Siempre se habla del 4, ¿cachai? O de los que vinieron después, que igual es difícil decir cuál es el mejor de Led. Pero el 3 tiene una melancolía, weón, súper bonita en sus canciones, weón. Y mi tema favorito ahí es That's the Way. Y de hecho hay una frase de la canción que me la quería tatuar y me la quiero tatuar todavía en una parte de mi cuerpo, weón. Porque de verdad es una canción muy linda, muy existencial. La recomiendo a todos. Escuchen el álbum, weón. Hermoso. Buenísimo. Y por último, Manuel García con Pánico. Por último y no menos importante. Yo me formé como profesor en el Pedagógico de Chile, bueno, en la UMCE, y Manuel García con Pánico del 2005 acompañó como mi carrera profesional, mi formación, pero también mi apertura política. Bueno. Yo ahí definí en esos años una ideología, una postura que para mí hasta el día de hoy son importantes defender, ¿cachai? Tiene que ver con mis principios sociales. Y Manuel García, y su música me acompañaron en ese proceso. Creo que si a usted le gusta la música de cantautor, le gusta un poquito la trova y las creaciones chilenas sobre todo, García, el mejor álbum que hizo fue Pánico, Tiene una poesía de gran calidad y unas canciones increíbles, todas, Yo diría que todas las canciones son bacanes, Escúchelo, muy lindo. Y es mi turno. Empezamos con Gamma Ray, con el Land of the Free. Este es un discazo, bueno, que me gusta muchísimo. Yo lo escuchaba siempre, bueno, que lo había comentado anteriormente, que lo escuchaba siempre cuando yo jugaba en la primera PlayStation que salió ahí en los 90 y algo. Bueno, el álbum es del 95, más o menos, de esa fecha. Y nada, pues está de la mano del padrino ahí del Power Metal, Kai Hansen. Así que también lo pueden encontrar ahí en Halloween. Y nada, una propuesta de banda solista muy interesante que vale la pena ahí echarle un oído. También, obviamente, tenemos al Keeper of the Seven Keys de Halloween. Este es un disco que me hizo, el disco que hizo que me gustara el metal cuando era chico. Escuché el tema de Halloween cuando apareció en un capítulo de Beavis y Butthead, que daban en MTV, bueno, y yo quedé pa'l hoyo, porque bueno, es que estos compadres de repente se ponían a ver videos ahí en la tele. Y de repente aparecían videoclips. Bueno. Entonces, claro, ahí apareció este tema. Y dije, oh, la weá bacán, bueno. Así que, nada, ahí, desde ahí empezando a escuchar Halloween, una de mis bandas favoritas. Y bueno, de ahí también viene Minik. Así que ahí, El Dato Rosa, un álbum del 87, muy, muy bueno. Mira, The Future World. Para mí, el mejor disco de Metallica Ride the Lightning, ¿cachai? Lleno de temas muy poderosos que tienen que escuchar ahí alguna vez. Está en mi top 3 de discos de Metallica junto con el Unjustice for All y el Master of Puppets. Ahí un álbum del 84, thrash metal duro a la vena, weón. Iron Maiden, The Number of the Beast. Este es el típico disco que le sacó algún susto, weón, como lo dijimos anteriormente. Ahí algún cabro chico por ser satánico, weón. Claro, un disco lleno de canciones memorables, un cover, puta, la raja que reconoce hasta tu abuela, así que, puta, y además desde el año en que nací, pues, del 82, así que... Chef Kiss, de Hito Parrilla, muy, muy bueno, puro heavy metal ahí inglés. Y por último, tengo ahí un soundtrack de un juego que es mi juego favorito de la vida, weón. Y su música me encanta, weón. Tiene una ambientación gótica, la orquesta, los coros te erizan la piel, weón. Tintes rockeros, tiene de todo, weón. Acá Michiru Yamane, que es la autora, weón, se las mandó. Un disco del 97 que acompaña este juegazo, una banda sonora que se los recomiendo ahí si les gusta más o menos este estilo. ¿Mencionaste cuál era, weón? ¿Qué juego era? Castlevania Symphony of the Night. Muchas gracias, compadre. Ese juego es una mezcla perfecta entre el juego y el soundtrack. Es una tremenda obra. El juego, referente a eso.
Sí, Sorry, total. un paréntesis, ahí los amigos de nerdo.cl tienen una pequeña sección que hacían antes, Ujú. donde tocan vinilos y por ahí tocan completo con el vinilo puesto ahí de la banda sonora de Symphony of the Night. Yo encuentro Bacán, weón. monstruoso cuando alguien pone un vinilo ahí. Weón, es la raja, weón. Yo siempre que tengo la Muy oportunidad lo bonito. escucho, weón. Lo tengo en mis playlists, lo tengo en físico también. Así que, nada, pues, es un discazo que para mí es esencial, weón. Oye, ya estamos llegando ahí al término del programa del día Sí, de entrete. hoy, chiquillos. La pasamos la raja, Sí. weón. Si no, yo creo que coincidimos los tres que podríamos estar hablando todo el día de música. De Sí. hecho, hay De- hasta menciones honrosas. A mí se me pasó por ahí hablando de cantautores Jorge Drexler, que me gusta harto, ¿cachai? Cosas así. Sí, Que no lo podemos escucho en la estar todo el oficina. día ahí hablando y Y mencionando de hecho, artistas, pero weón, sí, y de hecho, sorry, con mi polola, yo creo que una de las cosas que nosotros más conversamos extensamente es de música. Yo creo que a muchos nos pasa, así que sí, es un totalmente, pues, temazo. weón. Sí. Bueno, ahora por lo general siempre estamos rondando una hora de programa, pero ahora nos extendimos un poco porque meritaba, porque este tema, puta, da para harto, weón. Y claro, Sí. nosotros nos acotamos un montón, faltaron contar un montón de experiencias, un montón de bandas, etcétera. Pero claro, esto es lo que somos, lo que tenemos para ofrecer, así que estuvo entretenido, me gustó harto y lo pasamos bien, pues, chiquillos. Así que ojalá, bueno, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, se haya entretenido igual. Y si tiene experiencia más o menos que nos quiera contar, ahí está, lo estamos leyendo en la caja de comentarios, pues, bueno. Así que, obviamente, muchísimas gracias por comentarnos, por darnos like, por seguirnos. Se han aumentado un montón los seguidores. Nunca Sí, esperamos que les haya gustado así como tanto. O sea, ha sido como bien vertiginosa la curva de, de cómo se, de seguidores. Así que nada. Y bueno, igual Oye, ustedes, y chiquillos, gracias por estar acá, cabros. podríamos leer la próxima vez algunos de los comentarios que dejen en este capítulo, en YouTube. Sí. Oye, sí, ¿eh? Como Sí, leer algunos no. comentarios que dejen desde ahora en adelante, como dejar un Sí, espacio. podríamos dejar así como la sección comentarios. ¿Ah? Sí, Sí, porque no, la verdad es que hemos recibido muchos comentarios y que son súper entretenidos, hay hartos saludos, ¿cachai? Entonces ahí podríamos estar leyendo en los próximos Si capítulos. no, y los invitamos a nuevamente a comentar. La música da para mucha experiencia, mucho comentario, así que ahí denlo. Quizás a nosotros se nos olvidaron un par de cosas, pero para Sí, nosotros pues. sería muy importante saber lo que a ustedes los marcó. Yo sé que a muchos les gusta la claro. música, así que la raja, sí, Sí. aparte del like, nos O dejan. si tienen ahí alguna Lo demás. anécdota chistosa, weón, que quieran Claro. compartir. Alguna Sí, anécdota jugosa. sí, Oye, lo último que digo, ábranse a escuchar de repente un álbum. Yo sé que hay gente que cacha harto de música, pero se queda con temas sueltos. Los De singles. repente, escuchar un álbum es escuchar una obra, una propuesta artística igual. Y es interesante, a mí me encanta de repente descubrir artistas nuevos escuchando un álbum completo y ver qué me quiere ofrecer, weón. Como que esa weá es la raja, weón. sí. Oye, Para que lo hagan. Sí. y también no le teman al canto, bueno, si tienen una oportunidad de cantar en un evento en vivo otaku, háganlo, weón. Y aguanta el reggaetón y el trap para la casa de este weón. Sí. Oye, palabras finales, chiquillos, en Nómade. No, recién lo comenté, pues, o sea, las personas que sigan comentando, estamos súper agradecidos. Cuéntenos historias, es muy importante y claro, la idea es en el siguiente episodio, obviamente comentar lo que ustedes dicen, súper importante su apoyo y agradecido siempre de la buena onda de todos, bueno, acá de quienes me acompañan. Igual de repente tenemos hartas cosas que hacer en la semana, nos cuesta juntarnos, pero igual llevábamos adelante el proyecto y así que sigan apoyándonos y nosotros vamos a seguir hablando. La gracia de esto es hablar de diferentes temas como hoy, pues, así que y pasándola Sí. bien, así que un saludo para todos los que siempre nos ven, se dan un ratito, nos escuchan en Spotify, en las diferentes plataformas y de repente igual pues ahí me mandan fotitos de viéndonos en la tele, en la casa, así que feliz, pues bueno, yo feliz Sí, con el proyecto. bacán, sí. El Takeru ya parece que dijo, no sé, que era algo. Sí, no, o sea, solo agradecer de estar acá, la pasé súper bien. Ojalá que la gente se emocione, se enganche con alguna cosita que escuchó acá, que se aventuren ahí a descubrir música nueva y que la disfruten, weón. La música es una gran compañía en la vida. Exacto. Y saluditos a mis amigos y amigas
y en especial al Brunito, que de repente nos juntamos simplemente a escuchar un álbum de música, weón. Qué Y esa rica mente, práctica weón. no la hago con todos los amigos, weón. Creo que con ¿Cachai? algunas personas se puede dar y juntarnos, obviamente, tomándonos algo, qué sé yo, conversando y todo, pero nos juntamos a escuchar música, weón. Y esa weá es la raja, weón. Así que Rico, weón. besitos. Bacán. Sí, y eso, nada más que comentar, chiquillos. Lo hablamos todo, así que, como les digo, agradecidos. Muchas gracias por estar acá. Así que nos vemos ya en un siguiente capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Dale like.